En esta oportunidad nos encontramos con el profesor José Luis Herrera Díaz. Él es egresado de Filosofía de nuestra escuela de la Universidad Nacional Federico Villarreal y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de el filósofo que nos ha tocado, que en este caso es Parménides. Profesor, muy buenas tardes. Ante todo Buenas quería tardes. preguntarle, ¿quién es Parménides? Parménides es un filósofo presocrático. Quizás sea el filósofo que ha cambiado y le da sustancia a Occidente, en el sentido de que pensadores anteriores a Parménides o contemporáneos como Heráclito o como Tales de Mileto habían tenido similares en Oriente. También en Oriente se ha pensado que el mundo está hecho de varias cosas, varias sustancias primarias, y también en Oriente se hablaba del cambio. Pero solamente en Occidente surgió alguien que priorizara al ser en cuanto ser, ¿no? Eso no se da en Oriente. En Occidente Parménides es el punto de inflexión, va a presentar un problema fundamental, el problema del ser, y va a ser el primer filósofo que presenta argumentaciones completas. En ese sentido es el creador de la argumentación filosófica. Ok. Entonces, vamos a menos a abarcar un poco más de lo que son sus aportes. Aportes de Parménides. En cuanto a su obra, ¿qué podríamos decir? La obra de Parménides que él tiene sobre la naturaleza. La obra sobre la naturaleza es una obra escrita en rima. A ese estilo se escribía en esa época, era el hablar culto. En ella encontramos a Parménides que es guiado por la diosa, y la diosa entran por un camino, van en un carro, y le explica que hay solo dos caminos. El camino que le dice del ser y el camino de decir que el ser no es. Ante esa disyuntiva, la diosa le dice, siempre debes elegir el camino de decir que lo que es, o sea, el camino del ser, para que no te equivoques jamás. Parménides toma esa dimensión y a partir de esta afirmación de que el ser es, que es la primera afirmación ontológica que se da con fuerza en Occidente, comienza a hacer una serie de derivaciones y argumentaciones. En ese sentido, la obra de Parménides se puede decir que conquista por primera vez para la humanidad el principio de identidad. Decir que lo que es decir, en términos modernos, que P es idéntico a P. En base a eso, Parménides declara que solamente existe el ser y que la nada no es, porque la nada sería la negación del ser. Comienza a hacer demostraciones como la siguiente. El universo tiene que ser finito. ¿Cómo puede demostrar Parménides algo sobre todo el universo? Pongámonos en el caso, él está ¿cómo se llama? En Grecia antigua, 500 años antes de Cristo, y el hombre se atreve a hablar de todo el universo. Eso lo hace de la siguiente manera. Supongamos que el universo eh, tenga límites, sea finito. Entonces, aquello que está más allá del límite del universo tendría que ser, de alguna manera, ser otra cosa que no es el universo, estaría más allá. Pero ¿cómo puede ser que sea algo si hemos dicho que todo lo que es está en el universo? Entonces la nada tendría que ser. Pero como la nada no es, resulta contradictorio, entonces debe ser que nuestro supuesto del inicio es errado, que el universo en realidad es infinito. De esa manera, argumenta Parménides y logra demostrar que el ser es impedecedero, es infinito, es eterno, etcétera, varias cualidades que después Platón va a tomar como propias de las ideas, respondiendo a la dinámica que se entabló entre Parménides y Heráclito, que fue una dinámica de una controversia. Claro, quería más o menos que usted nos explique o que explique a toda la clase la controversia que hubo entre Parménides y Heráclito. ¿Cuál fue ese punto de quiebre? ¿En qué discrepaban? ¿Cuáles eran las ideas que se contraponían? Acá hay que entender fundamentalmente que previo a la pregunta que me has hecho, que el hombre antiguo no tenía una idea clara de lo que es la mente humana. Nosotros todos pensamos que tenemos una mente propia, natural, que nos permite tomar decisiones en forma completamente autónoma. El hombre de la antigüedad no pensaba exactamente igual. El hombre de la antigüedad pensaba que podía venir un espíritu, un dios o un hado y de alguna manera meterse en el hombre y hacer que tome decisiones. Esa idea que nos es tan propia como la de la mente humana
fue una conquista, ¿ya? Fue una conquista del ser humano, y propiamente es una conquista platónica. Cuando Platón habla del mundo de las ideas, en realidad está hablando del mundo de la mente humana, que antes no se había pensado. En esa conquista tiene mucho que ver Parménides y Heráclito. ¿Por qué? El problema está en establecer cuál es el principio de las cosas. Sin embargo, el principio de las cosas, el arjé, parece tener una contradicción entre lo que observamos y lo que pensamos. El caso es que podemos decir las cosas en forma clara con nombres. Este es el río, este es Juan, esto es Pedro, esto es una piedra. Pero en la realidad vemos que esa piedra está cambiando, que el río está cambiando, que Juan dentro de 5 años o incluso dentro de un día ya no será el mismo y cambia. Se encuentra pues, el conflicto está entre lo que se ve y lo que se piensa. Heráclito se hace cargo de ese conflicto y se declara a favor de un mundo más realista que muestre la contradicción, mientras que Parménides dice se va por el caso de lo que pensamos. No puede ser que se ande diciendo que una cosa es y no es, ¿no? Sino que propiamente lo que es. En otras palabras, él está de acuerdo con el mundo de las ideas, de los conceptos, en ese sentido no cambian. Un triángulo es un triángulo, por ejemplo, pero no se está haciendo cargo de la realidad. Por lo tanto, para no entrar en contradicción, Parménides niega el cambio de la realidad para ser completamente coherente con las ideas. Ah, ok, ok. Entonces, una pregunta. Continuar con la entrevista, quería hacer una pregunta en cuanto a los aportes de Parménides. O sea, si sus ideas aún se mantienen en vigencia o si ya, obviamente que se tienen un respeto de acuerdo al quiebre o lo que impone cierto pensador, de acuerdo a las ideas y su surgimiento que tiene, ¿no? Entonces, quería saber los aportes que tiene Parménides. ¿Cómo es que se mantiene el pensamiento de Parménides en la actualidad o qué aportes ha tenido en nuestra sociedad en la actualidad? Los aportes de Parménides son en el ámbito lógico y en el ámbito filosófico. En el ámbito lógico, el principio de identidad, que A es igual a A, es fundamental hasta la actualidad. Si bien últimamente en el siglo XX han surgido algunas lógicas que pretenden negar esto, y también el caso de la lógica dialéctica de Hegel, en general, para todos los casos de las ciencias y las matemáticas, el principio de identidad es fundamental para la construcción lógica de las teorías. En cuanto a filosofía, el problema del ser, el problema de lo que es, sigue siendo un problema fundamental y se va reformulando constantemente. Es la piedra angular de la filosofía occidental, mientras que otras culturas priorizan la nada, como se da en Oriente. Acá en Occidente el problema del ser sigue siendo válido, sigue siendo reformulado, sigue siendo planteado, y en ese sentido el pensamiento de Parménides es, para términos de nosotros, los occidentales, eterno. Ok, ahora, para ya concluir lo que es la entrevista, una pregunta ya más fundamental que tiene que ver más con el conjunto. ¿Cuál cree usted que es la importancia de los presocráticos? ¿Por qué es necesario estudiar los presocráticos? ¿O por qué no se debería estudiar a los presocráticos? Los presocráticos se deben estudiar porque es parte del desarrollo intelectual de Occidente. Sin ellos no se encuentra y no se entiende a los socráticos. Lo que sucede es que hubo una época en la cual, por falta de datos y por ciertos prejuicios, se consideró que lo más importante de todo eran los socráticos, incluso el nombre Sócrates, no Sócrates, Platón, Aristóteles, pero debe saber que eso tiene cierto prejuicio y que no siempre se ha pensado así. Los socráticos y los presocráticos son todos filósofos y unos no se pueden entender sin los otros, es parte del mismo desarrollo. No se guíe usted por el nombre presocrático se hace como si fuera un quiebre tremendo, y si bien fue un quiebre importante, no por eso los presocráticos dejan de ser filósofos y también importantes. Se podría decir en todo caso que los presocráticos son los que rompen el mito. Los presocráticos son parte de los que comienzan a romper con el mito, pero se sigue luchando con los mitos incluso también en Platón. Recordemos que Platón va en contra de los poetas. Entonces, no es un proceso rápido la ruptura con el mito. En particular, nuestra sociedad todavía mantiene ciertos mitos y esos mitos precisan para romperse más allá de las fuerzas filosóficas la buena voluntad política. Ok, profesor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.